bióloga, así que soy principiante todavía en lo que es programación y eso se va a ver reflejado también en esto, que es un proyecto bastante básico, así que por favor no me destrocen. Y bueno, eso básicamente. Para empezar, bueno, para los que no saben, Meatless Monday es esto, es una campaña internacional que alienta a las personas a no comer carne los lunes para mejorar su salud y la del planeta, o también se llama Meat Free Monday, como le gusta decir a Sir Paul McCartney, que fundó con el nombre de Meat Free Monday el mismo movimiento, pero en el Reino Unido. Y es un movimiento que está ganando adeptos a nivel mundial por las cuestiones de salud y ambientales. Para explicar un poquito eso, la motivación, desde la perspectiva de lo que pasa en el mundo. Seguramente escucharon de toda la gran sequía que estuvo habiendo en nuestro país, que inclusive de manera irónica afecta también a las exportaciones, que no están pudiendo salir porque no llueve, porque no hay suficiente caudal en los ríos. A nivel más regional, no sé si escucharon de la mortandad enorme de más de 300 delfines amazónicos que hubo el año pasado, porque los niveles de los ríos bajaron a niveles históricos. Inclusive este año también varias ciudades en la Amazonía se quedaron prácticamente en los 70, bajaron las poblaciones, o sea, los números poblacionales, los tamaños de las poblaciones bajaron en promedio un 73%, o sea, una caída bastante catastrófica en un poco más o menos 50 años. Y a nivel de América Latina es inclusive peor, llegamos a una reducción del 95% de los tamaños poblacionales, o sea, la situación es bastante grave. Y seguramente más a nivel local escucharon, por ejemplo, del caso de Choboreca este año, el incendio forestal, que, bueno, como sabrán muchos, o tal vez otros no tanto, bueno, es para crear espacio para el ganado. Entonces, entrando un poco más al tema del impacto, el impacto ambiental de los productos de origen animal, por ejemplo, leí este paper. Obviamente no es el único del tema, pero es una referencia interesante que dice, por ejemplo, que ellos tomaron datos de miles de granjas a nivel mundial y miles de sistemas de producción, de varios sistemas de producción de carne o de distintos otros productos de origen animal y vegetal, y compararon los impactos en cuanto a gases de efecto invernadero, uso de tierra, acidificación y otras variables ambientales. Y lo que encontraron, pues, después de analizar todas esas variables, fue que en general igual los productos de origen animal siempre tenían, o casi siempre tenían, un impacto mayor que los productos de origen vegetal en cuanto al ambiente. Y me dirán, bueno, ¿y qué pasa con la soja, que también lleva a la deforestación, por ejemplo, especialmente en nuestro país? Tenía una compañera de la Facultad de Biología que decía, hoy en día ya no es más el bosque atlántico, es la soja atlántica. Y bueno, lo que les puedo decir al respecto es que, por ejemplo, este mismo paper concluyó que 67% de la deforestación para agricultura al final es para crear forraje para el ganado, o sea que volvemos a lo mismo. Entonces, yo pensé, bueno, tenía claro que si bien hay, como se dice, la ciencia siempre no es tan directa, hay muchas excepciones, muchas cosas a tener en cuenta, pero parece haber un cierto consenso que indica que reducir el consumo de productos de origen animal tiene un impacto positivo en la naturaleza y en la salud también, pero yo, como soy bióloga, me enfoco más en la parte ambiental. Bueno, entonces yo tenía claro que quería hace unos años ya reducir mi impacto ambiental y que una de las mejores cosas que podía hacer era reducir ese consumo de productos de origen animal. Pero eso implica muchas veces leer etiquetas. ¿Y qué pasa cuando sos obsesiva, compulsiva? No sé si alguien por acá conoce esa condición. ¿Sí? Ok. Bueno, para los que no saben, les comento un poco. Bueno, entre otras cosas, implica comportamientos repetitivos que la persona no puede controlar. La persona se da cuenta, o sea, yo estoy hablando de mi caso, ¿verdad? Se siente la necesidad de repetir ciertas cosas de manera obsesiva y no lo puede evitar por más que se dé cuenta que es irracional.
¿Qué me pasaba? Trataba de leer una etiqueta para saber si algo era vegano, para incluirlo en mi dieta ese día que no iba a comer carne, en mi Free Monday, ¿verdad? Leía, no me convencía, tenía que leer otra vez, y después de unas cuantas veces, por supuesto, terminaba medio así. Cansada, frustrada, es una condición bastante debilitante y bueno, obviamente no me pasa solamente con eso, me pasa con muchas cosas que implican lectura o concentración. Entonces pensé, bueno, cuando empecé a aprender programación, ¿por qué no hago algo que me ayude con eso? Y se me ocurrió, bueno, algo que lea las etiquetas y me diga esto es vegano o esto no es vegano. Y después pensé, bueno, ¿y qué pasa si esto puede ayudar a alguien más también? Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, que así se llama lo que me ocurre, afecta, según varios estimativos que vi, a 1 a 2% de la población mundial. O sea, hay mucha gente que sufre de esto, mucha gente que no comprende lo que implica. O sea, en realidad implica muchas más cosas de las que yo mencioné, pero esa era una de las aristas. Pero también hay personas con otras condiciones limitantes. O sea, se me ocurrió después, ¿qué pasa si hay una persona que no puede leer una etiqueta, que tiene limitaciones visuales? Y pensé, bueno, ¿por qué no hago que este programa que estoy pensando lea las etiquetas en voz alta? Y así más o menos surgió la idea. Entonces, tomando lo poco que sé de Python, fui haciendo lo que pude, código aquí, código allá, y salió lo siguiente. O sea, la forma en que funciona es más o menos así. Tomo una fotografía de la etiqueta, en este caso era un alfajor, con OCR el programa lee la etiqueta. Después hay un poco de magia, que sería más o menos la parte donde se formatea un poco la lista de ingredientes, porque de repente hay cosas como estos 2 puntos, las comas y todo eso que hay que formatear un poco para que lea. Después, una vez que está formateada la lista, yo tengo una lista de productos de origen animal que yo pensé, bueno, estos por ejemplo, si no tiene esto, está bien. Y después voy a mostrar bien cómo funciona. Pero entonces la lógica es, lee la foto, la convierte a texto, la formatea. Si no hay algo de la lista de prohibidos, entonces te dice, bien, es vegano. Y si no, de lo contrario, te dice, no, tiene tal cosa, no es vegano. Y ahora les voy a mostrar un poquitito cómo funciona. Pero como dije, esto es algo que todavía no está ni cerca de estar terminado y le falta mucho y bueno, todo lo demás. Entonces, acá está el código. Todavía no lo pude conectar muy bien con la interfaz gráfica, pero bueno, básicamente acá importa algunos paquetes, usa la función del archivo principal y ahí revisa, o sea, tiene que revisar si es o no es vegano. Y en el código principal, por ejemplo, tiene acá la lista de las cosas que no debe de tener. Bueno, acá escribí dulce de leche, por ejemplo, con distintas formas de escribir porque estaba probando a ver si encontraba, porque de repente el sistema de reconocimiento de los caracteres no funciona si ya le hace algo un poco diferente. Entonces probé distintas cosas y bueno, y le fui incluyendo. Entonces, ¿puedes hacerle zoom? ¿Hay control más? Sí. Entonces, le hago correr y bueno, por ahora funciona la terminal bien, y todavía no lo pude conectar bien con la interfaz gráfica, pero entonces me dice, ahora esta parece un poquito muy grande, pero no sé. ¿Puedes minimizar el controlador? Control menos. Bueno, entonces ahí me pide, en la terminal le dice introducir un nombre para la foto de la lista de ingredientes. Entonces yo tengo la foto, se llama ingredient list 1.jpg. Obviamente depende del nombre del archivo. Entonces, enter. Sale dulce de leche, ese error todavía no pude corregir, pero me sale lo siguiente en el audio. Este producto contiene a dulce de leche, manteca, huevo, no es vegano.
Y si vemos viendo un poco atrás, si vemos la lista de este que es, salí de la presentación, ahí. Quiero mostrar la etiqueta. No sé por qué no se ve. Presentar. Ahí está. Bueno, y entonces en efecto ven dulce de leche, manteca, huevo, como les digo, o sea que esta misma es la foto que usé. Entonces básicamente lee en voz alta. Después la idea es que el programa vaya creciendo, porque obviamente yo me puedo olvidar de algún ingrediente que no incluí en mi lista. Entonces me dice, ¿querés agregar algo a la lista de ingredientes a evitar? Responde con sí o no. Entonces yo le digo sí o no y le pongo el nombre, por ejemplo, carne porcina. Me dice que agregó el ingrediente y ahí ya me sale la interfaz gráfica que está en sus comienzos. Entonces, bueno, tengo los dos botones. Como todavía no logro que funcione bien la interfaz gráfica, acá pongo otra vez el nombre del archivo. Y le pongo añadir archivo, y ahí en teoría tendría que añadir el archivo a la lista para poder revisar, y yo tendría que apretar este botón y me dice, lo que no logré todavía es conectar este botón con la función para revisar, y acá bueno me sale un error. Básicamente es eso lo que logré hasta ahora. Todavía le falta mucho, y entre algunas cosas que le faltan, bueno, primero que nada una interfaz gráfica que funcione. Después otra cosa que le hace falta es, por ejemplo, estaba pensando en que la base de datos, por ejemplo, usar una base de datos propiamente dicha, y que en realidad lea los códigos de barras para ir almacenando ya. Eso es algo que quiero hacer porque todavía no me da el cuero para eso. Y otra cosa sería añadir una función para que traduzca, porque de repente puede ser útil para una persona que está en otro país y que no sé, no habla el idioma, quiere leer la etiqueta. Eso. Y por supuesto tendría que ser una versión móvil para que realmente le funcione a la gente cuando está comprando algo o algo así. Y por supuesto ustedes me dirán después otras ideas. Otra vez me salí de la presentación para saber, ¿verdad? Después, ¿cómo se dice? Bueno, ¿hay alternativas? Bueno, la vez pasada, por ejemplo, encontré este sello en una botella de ketchup en el súper. Es un esquema de certificación que tiene en cuenta muchas más cosas que yo ni idea tenía, porque la verdad yo ni siquiera soy vegana, hago esto los lunes o cualquier día que me convenga, pero no soy vegana, así que yo esto nunca lo había visto. Así que acá, por ejemplo, esto, no sé, digamos que tiene una cobertura limitada todavía. Y por otro lado, ¿qué pasaría si, por ejemplo, vos querés leer un menú en un restaurante? Entonces esos son los vacíos que yo le veo a esto y que de repente podrían cubrirse tal vez con el programa que estoy haciendo. Y por otro lado, estaba hablando de este proyecto con un amigo, él me había comentado, bueno, pero esto que vos querés hacer, la inteligencia artificial ya lo puede hacer. ¿Por qué no haces una interfaz nada más que conecte, por ejemplo, ChatGPT con no sé, un prompt o algo así, como para que funcione ya directo y haga eso? Me puse a pensar mucho, al principio me deprimí porque pensé, uy, mi proyecto no sirve para nada. Después pensé, bueno, pensé qué cosa puede tener mi proyecto que realmente haga algo que la inteligencia artificial no puede hacer. Y bueno, primero que no sé todavía hacer lo que mi amigo me dijo, y segundo que después pensando me di cuenta que sí hay una ventaja
una sola que pude pensar que realmente tiene este proyecto que yo hice. Y básicamente es que cada vez más se habla de que los centros de datos que alimentan los modelos de inteligencia artificial también usan muchísima energía y agua. Y eso otra vez nos lleva a un problema ambiental que tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con, bueno, todo lo que sea degradación ambiental. Entonces, investigando, me di cuenta que sí, es capaz una sola ventaja, pero para mí es considerable. Entonces yo creo que el impacto ambiental de esto que estoy haciendo podría ser menor que eso. Entonces, bueno, esa es la ventaja que yo le veo hasta ahora. No sé si ustedes podrán decirme alguna otra, porque como saben no soy muy experiente. Entonces, bueno, por ahora eso es todo y les escucho en cuanto a sugerencias, cañeos. ¿Tienes una pregunta? En lugar de... Yo veo que estás leyendo todas las palabras de la etiqueta, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no sé que sea una ayuda para la gente que tiene problemas de vista? Mejor. No, y por eso, o sea, el audio. Ah. Porque lee y produce el audio y te dice, tiene tal y tal cosa. Bueno, en realidad hasta ahora el audio te da el veredicto nomás, digamos. Te dice, tiene, por ejemplo, en el caso que les mostré, tiene manteca, tiene huevo, no es. No te leyó toda la etiqueta, o sea, leyó pero o sea, leyó por detrás, digamos. Pero no te mostró específicamente cuáles son todos los ingredientes, ya hizo nomás su análisis, por decirlo de esa manera. Pero sí, la idea es que ayude también a las personas que tienen dificultades visuales. Obviamente tengo que mejorar eso porque es algo que yo no conozco muy bien. Pero sí, la idea es esa, ¿verdad? Por eso el tema del audio. De las etiquetas es complicado, ¿no? También, por ejemplo, o sea, la foto tiene que ser buena. Una cosa que encontré, una de las cosas que más me costó fue también justamente el tema de procesar ese texto, porque de repente o sea, el primer ingrediente me leía la palabra ingredientes, entonces tenía que hacerle saltar esa palabra. Creo que les puedo mostrar en el código. Tengo una serie de funciones acá que, ¿cómo se dice? Acá, en main. Por ejemplo, bueno, acá primero importa los paquetes, tiene la lista, después, bueno, este todavía está, veremos. Después, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, los ingredientes están en title case, o sea, está la primera palabra en mayúscula, y si eso es así, de repente ya no reconoce. Después, bueno, acá está la parte de importar la imagen. Acá, por ejemplo, tenía que separar por las comas cada ingrediente. Después hay otras etiquetas que tienen guiones en vez de comas, entonces tenía que contemplar ese caso también. Tenía que separar la palabra ingredientes del resto de la lista. Ese tipo de cosas fueron las que me fui encontrando. Y bueno, así, ¿verdad? Todavía tiene muchos defectos. Por ejemplo, si yo le pongo otra foto que tengo por ahí, también de repente algunas no lee por tal o cual razón. O sea, hay muchísimo para trabajar todavía. Esto es el funcionamiento más básico que pude lograr. Pero me encantaría tener ayuda ayuda. Por ejemplo, ¿qué más? Yo tengo una pregunta, Sí. No sé si mencionaste, yo no me Sí. escuché. ¿Qué interfaz de gráfica estás usando? GUI 0. Que lo que pasa es que encontré un libro en internet. Yo sé que es muy básico eso, pero es medio kinder, ¿verdad? Pero ¿cómo se dice? Encontré un libro en internet y te decía así cómo hacer la interfaz gráfica súper básica. Entonces esto fue lo que salió, algo así súper... Eso. Pero obviamente, sí. Mi pregunta era un poco relacionada de él. ¿Puedes contar un poco las herramientas que estás usando? Ah, ok, bueno. ¿En qué programaste? ¿Cómo Sí, hiciste? en Python, bueno, eso obvio, ¿verdad? Pero GUI 0 es para el GUI, porque es lo que supe usar, ¿verdad? Sé que está Tkinter también, pero no sé usar eso todavía. O sea, básicamente usé lo que pude por mis limitaciones. Después, ¿qué más? Bueno, PyTesseract, Pil, todos estos paquetes que están acá. Y básicamente yo fui, o sea,
pasa que yo estoy aprendiendo en Codecademy, entonces usé un poco del conocimiento de ahí, después preguntando en internet cómo hago tal cosa, y de repente me salía una página de Geeks for Geeks que dice, bueno, hace así, importa tal paquete y así, probando. O sea, eso. Después para el GUI, sí, GUI 0, y eso. O sea, no es nada, sí, no es nada, no usé ningún framework, yo no sé nada de eso todavía, ni de bases de datos, o sea, es súper mega básico. ¿Qué otra pregunta acá? Sí. Quería comentar nomás, probablemente eso tenés una aplicación móvil, otra ventaja que tendrías es que puedes hacer todo eso sin hacer ningún request de red. O sea, sin llamar a la red podrías hacer todo tu proceso. Eso es una ventaja también de una aplicación, que no usaría AI porque no consultas nada, procesas todo localmente. O sea, no, sin internet me decís. Sin internet. Y Ya. otra cosa que yo me te iba a preguntar, ahora vi Sí. cómo haces la síntesis de voz, ahí vi que está GTTS. así que- Sí, con eso. O sea, básicamente lo que hice fue googlear cómo convierto texto a voz. Y bueno, y así, ¿verdad? Así me fui armando. O sea, yo de esto, como les digo, soy súper principiante, entonces, bueno, esto es lo que salió por ahora, pero hay muchísimas cosas que tengo que aprender y aplicar y agregar. Por eso quería también tener sus sugerencias y si alguien quiere ayudar en el proyecto. Para mí esto es muy importante porque como que yo, como bióloga, veo siempre el estado calamitoso en el que cada vez más está el mundo. Quiero hacer algo, ¿verdad? Entonces es básicamente eso lo que quiero hacer y si puede ayudar a otras personas. Yo estoy consciente que mucha gente, o sea la mayoría de la gente capaz va a leer las etiquetas, no va a tener ningún problema, pero habiendo gente como yo, que no creo que sea la única, creo que puede ayudar. Y eso sí. Una consulta. Ella fue primero, por eso no. Perdón. No, vos estás primero, creo. Ok. Tenía una consulta. ¿Tenés pensado que este programa se aplique solamente a comida o también otros productos? Porque si bien es vegano, Sí. digámosle, de por ahí podés añadir otros productos, así como cremas o cosas así, para ver si es que son veganos o no, y como ampliar un poco más el espectro de productos que podría analizar. Debería, sí, aunque eso también requiere un poco de conocimiento, o sea, más de conocimiento de química que no tengo, ¿verdad? Pero por otro lado, o sea, viste que a veces los nombres de las etiquetas, no sé, este arato de no sé qué cuánto, y yo ni idea. Bueno, aunque muchas veces esos son aceites vegetales, pero igual no me da el cuero para eso todavía. Pero de todas maneras yo quiero que esto sea colaborativo, por eso en una parte de lo que sale en la terminal dice, vos querés agregar algún producto que vos sepas que tal y cual cosa, y la idea es también que en algún momento pueda hacer con código de barras para que la gente vaya añadiendo y tener así una base de datos y que ya tenga el veredicto listo, digamos. Sí. Una cosa que me puedo percatar, mirando un poquito, es que al momento de implementar, por ejemplo, muchas palabras puede ser bastante engorroso mientras vaya aumentando el diccionario de palabras, ¿verdad? Sí. Entonces, como sugerencia, lo que me pasó a mí personalmente es, algo que me sirvió mucho fue integrar archivos de texto. Como por ejemplo dentro del blog de notas nada más, que Sí. puede servirte bastante. Entonces, hablaste en un momento dado de que también podrías integrar más adelante una función de traducción. Sí. Entonces, dependiendo si el usuario interactúa con el tipo de lenguaje que quiere usar, vos podrías meter eso de una forma muy básica, pero dentro de condiciones para que vayan leyendo los archivos de texto y ahí ir añadiendo las etiquetas y demás palabras. Algo que te puede servir para organizarte un poquito mejor también. O sea, tener archivos de texto. Bueno, de hecho que intenté más o menos, no sé si es lo que estás teniendo en mente, pero por ejemplo, o sea, yo me daba cuenta que cada vez leía de esa lista que yo tengo nomás, intenté también hacer un archivo para que lea de ahí y para que la gente pueda ir agregando ahí las cosas, pero todavía no logré implementarlo bien. Espérame que un ratito. Está por ahí. Entre las miles de cosas. O sea, quiero hacer algo que me suena a lo que me estás diciendo, pero no sé si es exactamente lo que me estás diciendo. Acá está. Por ejemplo, bueno, y acá se repitió mucho porque cada vez que estaba implementando me agregaba una línea, pero yo lo que quiero es que lea del archivo y se vaya actualizando. O sea, no sé si eso más o menos es lo que me estás diciendo. Algo así.
inicialmente siempre vas a tener datos iniciales de los cuales puedas partir y supongo que más adelante ir agregando mientras el usuario interactúa con tu programa. Sí, sí, eso. Es más bien una cosa que te puede servir para organizarte, por lo que yo me pasó. En los diccionarios se vuelven una cosa gigantesca y es algo complejo. Sí, la verdad que es una de las cosas que tengo que ver, pero por ejemplo, no sé si recuerdan, por ejemplo, bueno, acá está la lista con la que empecé, digamos, pero por ejemplo, no sé si se acuerdan que yo al manipular la terminal le agregué carne porcina y eso se supone que se quede ahí, pero por ejemplo, si yo le quiero agregar otra cosa más, me va a revertir a la lista original, o sea, no está guardando todavía, no sé si me explico. Lo que quiero es que la próxima vez, digamos, ya lea de este archivo, por ejemplo, y bueno, y eso es una de las cosas que todavía no logré hacer. Bueno, yo tampoco hago esto a tiempo completo, entonces no es que tengo tanto tiempo para dedicarle, pero bueno, más o menos eso es lo que... Sería eso. Más o menos eso es lo que quiero, una de las cosas que quiero hacer, aparte de lo de los códigos de barras, pero todavía nomás no llegué a eso, ¿verdad? Pero sí, sí. ¿Tenemos una pregunta más? Sí. Y cerramos. ¿Está en GitHub eso? Sí está, ¿Ya solo está? que hay una versión, la más actualizada todavía no, pero porque hice algunas mejoritas, Ya. pero sí está. Y te quería comentar nomás eso que decías que de repente cuando no sabías qué hacer y googleas cómo hacer eso, no es porque sos inexperiente, es porque así hacemos todos. O sea, No, en 15 años vas a estar haciendo lo mismo, cómo hacer tal cosa es así mismo, el mismo proceso. Bueno, eso sí lo vi en los memes, pero sí, entonces me sentía un poco mejor con respecto a eso. Pero bueno, eso. Y estoy abierta para quien quiera ayudarme o lo que sea. ¿Mostraste el link? O sea, ¿puedes mostrar el link? Ahí, O espera. ponerla... Voy a buscar pero tengo que subir esta versión más para tener fácil. la referencia. Para compartir. Y eso. ¿Puedo compartir en el grupo también?